capítulo del podcast de Simplex. Hoy día nos acompaña un invitado súper especial, Patricio Cofré, socio en consultoría de datos y analítica de EY. Por favor, Pato, preséntate para que nuestra audiencia te conozca. Sí, hola Cristian, gracias por la invitación. Súper contento de estar acá, tener esta conversa, digamos, de industria, de tendencias, de un poco todo lo que está pasando. Así que nada, un placer estar aquí contigo. Bueno, mi nombre es Patricio, soy ingeniero. Siempre me defino emprendedor, es lo que ha sido, digamos, el grueso de mi desarrollo profesional. Fundé una compañía en el año 2007, un poco en los inicios de lo que era la analítica del dato. ¿Ya? Hasta aquellos años, un poco toda la presión había estado un poco en generar, en implementar sistemas que guarden registros, digamos, de las operaciones para que éstas sean más eficientes, sean más exhaustivas, digamos, eliminar errores, un poco la digitalización de las operaciones, ¿ya? Pero yo diría que el análisis propiamente tal de los datos estaba, digamos, todavía en pañales, y ese fue el momento en el que nos subimos. En aquel momento se hablaba de la inteligencia de negocios, de la minería de datos, digamos, son todos nombres antiguos sí. de las mismas cosas que hablamos hoy, pero claro, tenían aquellos nombres. Bueno, soy padre de un hijo, estoy casado, tengo un hijo de 6 años, así que ha sido también toda una experiencia, digamos, vivir su infancia en estos años, digamos, que están pasando tantas cosas, vienen reflexiones humanistas, digamos, de qué es lo que viene más adelante, y, digamos, me ha tocado vivirla como padre, entonces también es súper interesante. Y ya hace 4 años esta empresa, digamos, fue adquirida por un gran grupo de Ernst & Young, y ahí, digamos, donde llevo los últimos 4 años, una nueva vida, una vida más corporativa, pero muy interesante, muy apasionante. Se ven las cosas desde otra perspectiva y nada, y sigo en mis temas, digamos, sigo en datos, sigo en analítica, sigo en inteligencia artificial, que es lo que me ha apasionado toda la vida. No, tremenda carrera, Pato. Yo creo que las cosas que has vivido, justamente viviendo los dos mundos, el del emprendimiento, el lado corporativo, siempre han sido un desafío, porque terminan siendo cosas que donde no hay una hoja de ruta, sino que hay que un poco adaptarse a distintas condiciones. Entonces, cuéntanos un poco eso, porque esto, la primera pregunta que te queríamos hacer es como en el ámbito motivacional, o sea, porque nadie por gusto finalmente se mete en tantos desafíos, más en desafíos complejos como los que enfrentas tú o los que has venido enfrentando hace muchos años. ¿Qué fue eso que te motivó a involucrarte en este mundo y cómo lo conectas quizás con el plano del emprendimiento? Cuéntanos un poco eso desde tu punto de vista. Sí, a ver, yo creo que de siempre, quizás por el rasgo personalidad, siempre, digamos, me ha llamado mucho la atención, la reducción de la incertidumbre. En el fondo, siempre que cuando uno se empieza a meter en la digitalidad, digamos, tú empiezas a programar una máquina que de alguna forma sea tu compañera, que actúe por ti. Cuando hacíamos, no sé, las primeras macros, era súper interesante decir, qué bueno, dejé al robotito trabajando por mí, pero de alguna forma también sentía que esa máquina adaptaba también tus sesgos, tu forma de hacer, y siempre me quedaba, al menos a mí, la duda de, bueno, ¿será la mejor forma de hacerlo? ¿Y existirá aquella mejor forma de hacerlo? Y eso, digamos, de alguna forma te decía, bueno, está bien, puedes replicar, puedes aumentar lo que tú haces, pero siempre, digamos, te queda esa pregunta de, ¿habrá una forma distinta? ¿Habrá una forma mejor? Y ahí es donde uno termina cayendo en los datos, porque el dato de alguna forma va alojando, va reflejando una cierta verdad, si podríamos llamarle así, sí, que está escondida detrás. Y lo que me empezó a atraer mucho de la estadística, de la matemática, del machine learning, era que de alguna forma iba a intentar hacer esta búsqueda de una forma algo más pura, menos guiada. Entonces de ahí es donde podría, digamos, eventualmente emerger un patrón que hasta cierto punto se abstraía, digamos, de todo lo que vamos acarreando nosotros de sesgos,
etcétera. Entonces yo diría que ese fue como el punto, digamos, que me empezó a llamar mucho la atención de este tema, y viene ese hambre de conocer más, de entender dónde están los límites, dónde están las fronteras, etcétera. Perfecto. O sea, podría ser, pensándolo como en un plano ingenieril, o sea, hay un objetivo, una función objetivo, maximizar algo, minimizar algo, y la conclusión basada en datos para ti se transformó en como, quizás, oye, lo que no se mide es difícil de mejorar al final, porque no tengo un parámetro para poder ir viendo cómo estoy construyendo el aprendizaje. Y en esa medición, digamos, aquellos que tú creías que eran los factores podían no ser. Y eso es lo que me terminó apasionar. ¿Cuáles eran esos factores? ¿Cuáles eran las verdaderas palancas? Uno tiene ideas y la primera fase de la analítica es la intuitiva, y está bien, es muy necesario hacer intuición. Pero llega un punto en el cual tú quieres desafiar tu intuición. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir una época de cambios muy rápidos. Que quizás no era, digamos, la realidad hace 100 años o 100 años. Hoy el cambio ocurre muy rápido, entonces aquello que creíamos que era un patrón puede que muy rápido se convierta en otra cosa. Lo entiendo, perfecto. Y de hecho vamos a conectar este análisis con la segunda pregunta que tenemos, porque el propósito del podcast ha sido invitar a personas con distintas experiencias, pero un poco hablar de la inteligencia artificial de esta última generación, porque la inteligencia artificial sabemos que lleva mucho tiempo funcional, más ligado al mundo generativo, para poder compartir ese conocimiento con nuestra audiencia. Entonces, hablaste de la autonomía hace poco. ¿Cómo lo conectas con cómo esta nueva fase de la inteligencia artificial, esa más generativa, va a venir a agregar valor un poco a las empresas desde quizás el plano que nos estabas comentando? Claro, y conectando con lo anterior, justamente la gran diferencia de lo que es inteligencia artificial, de lo que no es, de lo que era un poco todo lo que veníamos haciendo, es que la instrucción deja de ser explícita. La instrucción ya no está explícita, yo no le tengo que decir a la máquina lo que tiene que hacer, sino que voy a empezar a instruirla de una forma distinta, de una manera implícita. ¿Cómo? A partir de ejemplos, a partir de casos. Mira, estos casos fueron exitosos, estos no. Acá está el objeto, acá no. Y un poco lo que antiguamente nosotros construíamos, que íbamos generando las condiciones y clasificando, etcétera, y hoy es autoconstruido. Exacto. En base a este objetivo, en base a estos ejemplos que fui capaz de proveerle. Entonces, eso, digamos, a mí me parece apasionante, me parece que nos abstrae mucho, o sea, nos hace ver las cosas con otros ojos. No se puede decir totalmente justo, porque siempre hay desafíos con los datos, siempre hay desafíos en la interpretación, pero al menos nos da un par de ojos más para poder ver el mismo desafío. Y pensando un poco ya en la evolución y en las nuevas cosas que ha traído la inteligencia artificial, es que siento que muchos de los problemas que hoy tenemos en las empresas, que tenemos como sociedad, caen en una categoría que ni siquiera somos capaces de describir muy bien la forma de solucionarlo. Y eso es lo que el nombre es de los problemas inefables. Problemas que en muchos casos sabemos resolver usando toda nuestra cognición humana, pero una vez que nos sentamos a decir, ok, voy a programar esto, nos damos cuenta que estamos súper lejos. No hay forma, digamos, ¿cómo programar un vehículo autónomo? Imagínate tratar de programarlo. Eso es inconducente y nunca te va a llevar a un resultado. Es más, el problema fue inconducente porque hubieron intentos. Y algo más sencillo, o sea, eso es conducir un vehículo, pero sencillamente analizar una imagen y detectar si es un disco padre o no. Ese problema en sí mismo fue inconducente por décadas. Están los datos de competencias anuales en las que se va midiendo un poco la accuracy de identificar ciertos objetos en fotos y videos. No sé, pues hasta el año 2016, la verdad, no sé, 2014, 2013, los resultados todavía eran bastante malos. ¿Por qué? Porque eran todos enfoques de programación.
enfoques de, mira, el disco padre tiene estas características y voy a programar los bordes, el contraste, etc. Y de alguna forma estamos tratando de escribir la regla. Pero fue en el momento en que decidimos, bueno, déjate de programar el identificador de disco padre, empieza a entrenar. Y fue eso, ese pequeño cambio de forma de pensar las cosas, el que hizo que el error, digamos, ya se redujo. Hoy tenemos máquinas muy buenas de identificar, hoy se usan para el cáncer, hoy se usan en conducción autónoma. Entonces fíjate cómo un cambio de mindset, es decir, dejemos de programar, pongámonos a entrenar, desbloqueó un problema que no estaba teniendo progreso, a bajar los niveles de error, al punto en que hoy yo me aceptaría ser operado por una máquina de inteligencia artificial, que se meta a mis órganos a hacer parte, digamos, o subirme un Uber, digamos, que me vaya a llevar a la casa. Cosa que hasta hace muy poco, o sea, año 2016, todavía no existía un poco este avance. Entonces, yo creo que ahí, digamos, conectando con esto nuevo que está pasando, digamos, lo que a mí me mueve internamente. Perfecto. Y llevándolo a un plano, porque si hablamos como de tecnologías emergentes, hoy día las capas generativas, que entendemos que son modelos más semánticos, que están con base mucho más quizás en este autocompletado, cómo evolucionaron con las lógicas de Transformer, que un poquito lo hicieron despegar, porque tenían memorias bastante complicadas. ¿Qué avances tecnológicos estás sintiendo que hoy día están un poquito cambiando las reglas del juego dentro de quizás lo generativo? O cómo esto está complementando lo que se venía trabajando hace muchos años también. Sí. Esto no es un ente por sí solo, necesita un montón de partes para ser funcional. ¿Qué te está llamando la atención de este último? Sí, cuando un agente domina el lenguaje, y un poco no sé si Harari decía hace poco que el gran peligro, digamos, de la inteligencia artificial generativa es que domina el lenguaje, y el lenguaje es el sistema operativo de la civilización. Entonces, dominar el lenguaje es dominar la capacidad de influir en otros, la capacidad de generar alianzas, naciones, ideologías, etc. Entonces, por eso le asusta mucho el tema del dominio del lenguaje. Ahora, lo cierto es que cuando tienes un pequeño agente que domina el lenguaje, tú podrías juntarlo con otro agente que domina el lenguaje y hacerlos conversar. Y eventualmente ver si logran acuerdos en ciertas cosas. Entonces, si tú extrapolas eso, hay una posibilidad de hacer simulaciones, de hacer estudios de mercado. O sea, digamos, las posibilidades son muchas. Creo que ahí anda dando vuelta un sitcom de infinito, de personajes que tienen ahí una serie de largo infinito donde están conversando, y es para morirse la risa. Perfecto. Porque hablan entre ellos, pelan el cable, es muy loco. Entonces, yo creo que ese es un tema emergente súper interesante, que es el de los agentes, y es cómo este agente de lenguaje los podría juntar, no sé, simula un edificio, una comunidad de un edificio, un poco la junta de vecinos, y ve qué problemas van a haber. Y probablemente van a emerger de eso, digamos, algunas cosas. Eso también se está utilizando, por ejemplo, para data sintética, que los grandes problemas que hemos tenido históricamente en analítica es carencia de datos, es decir, no hay una base suficiente para hacer estudios, para hacer modelos, etc. Bueno, uno de los casos de uso hoy es de data sintética, y creo que está súper interesante escribir reportes médicos, escribir, digamos, artículos, juicios, etcétera, que después te sirvan para hacer un aprendizaje. Y otro tema emergente es la multimodalidad. Yo creo que ahí se vienen cosas súper interesantes. Esto que un Midjourney que hoy toma una descripción, y la descripción tiene tanto contexto que te hace una imagen que era, bueno, bastante bien ajustada a lo que tú esperabas. Hoy se está experimentando no solo con texto-imagen, sino que texto, imagen, profundidad, sonido, distancia, mapa de calor. Es una serie de cosas que probablemente esta cámara hoy no está midiendo calor, no está midiendo cosas, pero hay, digamos, en el gran dataset común multimodal, muchas otras situaciones en las que sí se midió el calor y pueden cachar que probablemente esta zona, hay zonas, digamos, que pueden estar más calientes, etcétera, sin haberlo medido. Entonces yo creo que ahí viene un tema multimodal gigante, y que puede tener aplicaciones súper interesantes
muy industriales, que creo que para un país industrial como el nuestro, un país extractor, etcétera, yo creo que por ahí vienen cosas interesantes. Va a estar interesante estar atento a eso. Es un poco quizás el fenómeno que viste tú y que impulsaste cuando estabas en Metrix, todavía en Metrix Art, cuando tomabas infraestructura que ya estaba montada, cámaras, pero que no explotaban la información quizás que era tingente para el negocio, o sea, transformar sistemas de seguridad en monitoreo de otro tipo, con proactividad empresarial. Ajá. Al final, lo que están haciendo estas máquinas es explotar el contexto. En el fondo, el contexto te da muchísimo. Muchas veces, si bien tú me diste 2, 3 cosas, eso ya es suficiente para entender que el contexto es altamente probable que haya sido este. Y sin haber medido la temperatura, apareció la temperatura. Sin haber medido las distancias y los planos, aparecieron los planos. ¿Por qué? Bueno, porque ya está. Un ejemplo más o menos antiguo era el de colorificar imágenes en blanco y negro. Esa máquina no midió el color, ya no la midió porque ya pasó. Digamos, esas fotos del siglo pasado. El tema es que hoy las colorizas con una cosa que tampoco te puedo decir si está bien o está mal, pero a mi cerebro le dice eso está bien. Los tonos de la piel, los tonos de la ropa, hace sentido. Exacto. Entonces, yo creo que hay el contexto, se puede aprender mucho del contexto. Y eso es lo que se ha terminado de explotar estos años. Exacto. O sea, finalmente estos modelos se vuelven súper funcionales. Hay que saber también, yo creo, explotarlos porque lo leí el otro día en una entrevista que hicieron creo que era en Bloomberg. Que hablaban de que OpenAI no te dice no lo sé muchas veces. O sea, como es un modelo de texto, tiene que completar lo que viene y te habla con una veracidad porque te tiene que dar una respuesta contundente finalmente. Entonces, quizás la persona que usa estas tecnologías sin tener el seniority para poder un poquito elegir si le sirve o no le sirve, como una asistencia, efectivamente no puede sacarle quizás el provecho que necesita, porque lo toma como una autoridad al final. O sea, finalmente son modelos, como dijiste tú, de asistencia al final, claro, a la toma de decisiones. Claro, porque digamos, cuando hacíamos la analítica tradicional siempre buscábamos como intrapolar, es decir, tratemos de buscar cosas que estén dentro de los rangos de lo que conozco. Una de las características que tiene esta generación es que es extrapoladora. Y se va a tratar de ir fuera y no va a tener miedo de irse afuera. Entonces ahí es donde vienen un poco los riesgos de esa generación que hizo, digamos, podría estar totalmente fuera de lo que hace sentido y siempre va a sonar seguro. Entonces, digamos, ciertamente hay que tener ciertos cuidados y ese es un poco parte de los grandes desafíos que tenemos hoy. Sí, justamente tocando como el punto más del modelamiento, tú tienes un know-how importante en áreas de Machine Learning y el dato, llamémoslo estructurado, obviamente siempre facilita las cosas, pero hoy día poder quizás adquirir información exógena, quizás para poder incorporarla dentro de los modelos, también se vuelve una ventaja porque transformamos datos semánticos, descripciones, ocasión de cierta información que puede venir a Spot y que nos puede ayudar a complementar, llamémoslo seco, o la calibración del modelo al final. Claro, y algo interesante que va a producir esto es quizás vamos a poder saltar, digamos, desde el diálogo, las preguntas, directamente a fuentes crudas tal como lo son. Sí. Entonces todo ese paso de estructuración que por muchos años tuvimos que hacer y poner demasiado esfuerzo en estructurar, quizás hoy tú le vas a hacer preguntas al video, le voy a hacer preguntas al audio, le voy a hacer preguntas a un PDF. Y un poco toda esa estructuración de alguna forma está pasando implícitamente on the fly para responder a tu pregunta. Entonces es súper apasionante las posibilidades y es un camino hacia allá, digamos. Pero al menos hoy ya podemos visualizar, digamos, una posibilidad interesante en eso. No, hay un valor súper intrínseco en los datos. Cuando, me acuerdo, hace muchos años estaba el boom del social listening y me acuerdo que muchos decían, o los
grandes players, les costaba mucho segmentar los sentimientos en el español y por sobre todo en Chile, porque por el lenguaje, entonces no había lenguaje que supiera medir un poco la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Y hoy día esa está a la mano de todos, finalmente poder analizar información que antes, que sigue estando ahí, que quizás las empresas que hoy día buscan tener a su cliente al centro, poder escucharlo de una manera más proactiva, que están grabadas esas conversaciones en call centers, que están un poco reflejados los posts en Twitter, no sé, o de servicio al cliente, hoy día se pueden ocupar, pero hay que buscar la forma de cómo transformar esa información en algo de valor al final. No, me acuerdo de esas máquinas que uno siempre jugaba o que le tirar un mensaje en vivo. Exacto. Decir, oye, está re bueno el servicio, y claramente te estáis riendo. Y era muy fácil como engañarlo, porque la máquina, justamente en su tratar de no sesgarse, se basaba en los keywords, y los keywords tenían peso, etc. Ese yo creo que es el gran avance de que esto dominó el lenguaje, y lo dominó al punto de enriquecerse el contexto y saber que es una ironía. Exactamente. Entender, digamos, que a veces sin aparecer en ninguna parte la palabra, sabe perfectamente que es un comentario positivo, es negativo, dónde está una fecha, es desde el entendimiento completo de la frase y no necesariamente desde la búsqueda de palabras. De hecho, la palabra podría no estar. Efectivamente, y que al final todo pondera de la misma manera, vida desde el origen, su contexto, y eso le permite ser mucho más preciso en entender. Oye, Pato, hay un área que es súper interesante de tu background, donde has estado ligado mucho al entorno como de las comunidades del origen, porque tú has sido pionero en muchas cosas. Cuéntame cómo estás viendo esto en estos ecosistemas que has construido tú, más ligado a las comunidades. ¿Qué estás viendo que está pasando ahí en estas hackatones que quizás que has llevado a cabo? Cuéntanos un poco tu experiencia. Oye, sí, bueno, a ver, digamos, yo en el 2012 me fui a Chicago un año a estudiar, y una de las cosas que me traje de lo que estaba pasando allá en aquel momento era el fenómeno de los meetups, ya que estaba muy intenso allá, había mucho movimiento en torno a los primeros meetups de Machine Learning, los primeros meetups de, qué sé yo, ciencia de datos, etc. Y la verdad es como que percibí una cultura de compartir, una cultura de entregar conocimiento, de compartir, un poco esto que también se habla mucho de Silicon Valley, y qué interesante que las startups se cuentan lo que están haciendo. Entonces me tocó como vivir la experiencia, y digamos, cuando estaba ahí yo dije, wow, esto es algo que tenemos que replicar en Chile. Y llegando acá empezamos a implementar varias comunidades. ¿Ya? La primera que hicimos fue la de SQL, pues seguimos con la VR, hoy está la de Python, y de alguna forma nos hemos mantenido muy cerca de eso. ¿Por qué? Porque estoy convencido que en Latinoamérica, digamos, tenemos un talento excepcional. Tenemos también un montón de desigualdades. Y como el talento está en donde menos tú te lo esperas, es tremendo el efecto que tú puedes tener con una charla motivadora, con una tecnología en que a alguien le abriste los ojos, un profesional que todos los días se acuesta re tarde porque tiene que terminar un informe súper fome digamos, y de repente se da cuenta que existen las macros, se da cuenta que existe el R, se da cuenta que existe el Power BI y transforma la forma en que hace las cosas, te puede mejorar la calidad de vida, te puede dar una oportunidad profesional distinta. Entonces, yo he visto muchas instancias en que tú ves, digamos, esa chispa de motivación, de inspiración, que te hace decir, wow, aquí tengo que hacer un cambio, tengo que pensar las cosas distintas. Y creo que estos eventos ayudan mucho en eso, son inspiradores, son motivadores, son totalmente abiertos y gratuitos. Entonces estamos buscando cómo transformar vidas, y eso te llena, digamos.
y afortunadamente he tenido un equipo que siente un poco lo mismo y que nos ha acompañado en esto para poder hacerlo. Entonces todo el movimiento de comunidades técnicas lo hemos mantenido, digamos, hay una masa ahí, digamos, que logra moverse con esto, digamos, y nos enorgullece mucho. No solo está el equipo, sino que también nos han acompañado universidades, nos han acompañado las marcas tecnológicas, los mismos clientes también se han motivado con esto. Así que nada, estoy muy, muy agradecido. Creo que ya no es excusa, digamos, eso que no está el apoyo. Yo creo que hoy hay un buen momento para hacer estas comunidades. Y lo último en lo que hemos estado innovando en el último tiempo es con las hackatones. Y un poco desde la perspectiva de que hoy, digamos, para acceder a un rol profesional en tecnología y con la velocidad que está teniendo el cambio, la velocidad en la que están mutando las tecnologías, probablemente los títulos, las carreras, los diplomas, etcétera, van a otra velocidad. Entonces hoy, digamos, hallar un buen talento en tecnología probablemente puede venir de una forma súper distinta. Y algo que hemos visto que se nos ha dado, a nosotros nos toca reclutar a mucha gente, hacer muchas contrataciones, es que ya muchas veces no llegan con los títulos y los diplomas y las notas, sino que están llegando con, mira, oye, ¿sabes que salí 10º en esta challenge de Computer Vision? Sí, entiendo. Entonces, eso que no, en otras profesiones se da mucho, digamos, cuando tú contratas a un diseñador, llega con su book. Bueno, ahora está un poquito el book del developer, que llega con su Jitsi. Exacto. Y tú ves, bueno, oye, y lo que él construyó tuvo tantos contribuidores, o él contribuyó en estos software, estaban también todos los chilenos que participaron en el open source del rover que está ahí avanzando por la luna. Exacto. Y hay chilenos que aportaron código en eso. Entonces, hay formas distintas hoy de mostrar tu capacidad, mostrar tu talento, y por eso la hackathon nos llama mucho la atención. Es un desafío de un tiempo agotado, donde un poco pues das la chance de que un perfil no convencional pueda desplegar un poco todo ese talento y mostrar ese talento que tiene. Así que estamos súper satisfechos de lo que ha pasado, genera un efecto súper importante en las personas, en el equipo organizador, genera un efecto súper gigante en los participantes, ¿cierto? Que empiezan a sentir esta motivación, este gusto, y también en los clientes, en la industria, digamos. Hoy la industria también, digamos, que necesitaba bajar la ansiedad, necesitaba empezar a ver cosas, digamos, y ahí tuvo una chance de ver cosas que se podían prototipar rápidamente y que, bueno, se empiezan a constituir, digamos, su roadmap para adelante en esta tecnología. No, ahí yo creo que, Pato, primero felicitarte, porque es un trabajo, nadie te pone una pistola en la cabeza para salir a armar una comunidad. Felicitaciones por lo que has hecho y por sobre todo por seguir con ese espíritu, porque a veces, como decías tú, está el camino tradicional, fórmate de cierta manera, encuentra tu degree, busca la posición, pero te diste cuenta, y algo que nos pasa a nosotros también harto, por trabajar con capas tecnológicas, que a veces no tenéis que ser un gallo de la NASA para entregar valor, para empezar a construir esta inteligencia más colectiva. Las comunidades tienen mucho de eso. Quizás a algunos les faltan algunas herramientas más relacionales, pero con los formatos esto te ayuda quizás a buscar un propósito, a trabajar en equipo. Cuenta obviamente con nosotros en las iniciativas que vengan, porque creemos que tienen muchísimo valor, pero por sobre todo, como lo dijiste, o sea, yo vi este fenómeno del Meetup, o sea, el gallo quiere venir y estar de pie por último conversando con alguien de esto, y porque detrás de eso hubo una sinapsis que lo movilizó. Justamente. Y es un poco lo que hemos visto, es lo que hemos visto en estos eventos, en las hackatones, la posibilidad de... fíjate que la próxima hackathon que vamos a hacer justamente aborda el desafío de que el sistema de educación actual es muy direccional, digamos de una forma.
aun cuando tenemos toda la evidencia y conocimiento de que todos aprendemos distinto. Entonces, de chicos, digamos, juzgamos al hiperactivo, de chicos juzgamos al que no es capaz de mantenerse sentado o mantener la concentración por más tiempo. Pero esas quizás son tremendas habilidades para la realidad actual. Pero nuestro sistema hoy no está permitiendo la personalización. Y se entiende, digamos. Por supuesto, es muy difícil hacer económicamente una educación personalizada. Y por eso me inspiran mucho estas tecnologías, donde tú puedas tener un coach, tú puedas tener, digamos, un asistente que de alguna forma personalice tu educación, y aquel que era visual tenga estímulos visuales, aquel que era auditivo tenga estímulos auditivos, aquel que era kinético tenga estímulos kinéticos, y de una forma que sea económicamente factible. Y por eso esto tiene que tener tecnología. Y en la hackathon lo que vamos a tratar de buscar es, bueno, cómo vamos estas tecnologías para tratar de dar con eso. No, perfecto. O sea, finalmente estás viendo una y ya forma... un talento atípico, digamos, y que quizás esas son habilidades para el futuro. Justamente, y como lo dijiste al principio, o sea, si estos modelos son expertos en contexto, cada uno tiene un contexto distinto de aprendizaje. Esto no es lineal, como lo dijiste tú, es diferenciado, quizás hay bases que hay que reforzar. Nos encanta esto porque nosotros apoyamos una startup hace tiempo que dieron sus primeros pasos con nosotros, justamente tratando de armar un modelo más constructivista de la educación. No que sea este láser que va avanzando y el que no llegó, reforzamiento. Y qué bueno poner a disposición nuevamente de las comunidades, en este caso los futuros de Chile, o los que se estén educando en ciertas disciplinas, para hacer ese proceso más inteligente al final, más eficiente y menos discriminatorio de cierta forma. Así que... Sí, ¿no? Y abriendo, en el fondo es abriendo posibilidades para esa individualidad que todos tenemos. Yo creo que ahí hay un valor gigante que ha sido desaprovechado. O sea, hasta hace poco ni siquiera éramos capaces de aprovechar al género femenino. Imagínate lo atrasados que estamos en aprovechar habilidades distintas que tenemos los humanos. Imagínate al nivel que estamos, digamos, género, que es con la primera clasificación. Y después viene tanta diversidad que tiene habilidades que no hemos encontrado ni la forma de incluirlo, ni la forma de destacar, digamos, y tomar eso para mejorar, digamos. O sea, la sociedad tiene que mejorar. También de repente cuando se habla de la utopía, de la inteligencia artificial y de que nos vamos a quedar sin trabajo, hay tanto trabajo por hacer. Entonces es cosa de ver nuestra realidad. 2 billones de personas se van a la cama con hambre todos los días. Entonces, ¿cómo es eso que no tenemos problemas? Está lleno de problemas. Y tener tecnología es la posibilidad de pensar que vamos a ser capaces de abordar algo de eso. Justamente, y que quizás esa idea que detrás de alguna de estas problemáticas se soluciona de una manera autónoma, escalable, que no solo dependa obviamente de una persona. O sea, al final la tecnología tiene que ponerse a disposición de las personas. Fue creada para eso, finalmente. No puede solo beneficiar a un grupo, finalmente, de la sociedad. Mira, Pato, para cerrar esta conversación, que ha sido súper interesante, y voy a conectar con lo primero que nos contaste, tu historia, porque te tocó navegar un tiempo distinto también, o sea, del emprendimiento, de la innovación, estás en líneas de borde, esto se ha modernizado mucho más y he ido viendo quizás muchos hitos tecnológicos, eventos, olas de cosas en esta carrera. Cerremos con un mensaje hacia quizás la misma persona que eras tú cuando joven, un mensaje hacia ese emprendedor, o sea, ese curioso. Porque hoy día puede ser un gerente que está en una compañía que está pensando en hacer algo, puede ser alguien joven que quizás quiere emprender en este mundo. Un mensaje, lo que se te venga, ¿qué le dirías aprovechando un poco lo que está pasando ahora? Y quizás también sumándolo con la experiencia del otro que has vivido, quizás el ámbito más emocional o lo que conlleva involucrarse en esa magnitud. Sí, yo creo que uno identifica muy fácil cuando hay un
propósito, hay un placer en lo que uno hace. Y yo creo que lamentablemente, y las encuestas sí lo dicen, la gente no está trabajando en lo que los llena, en lo que los motiva, etc. Y es súper notorio, cuando entras a una oficina y se dan todas estas situaciones chistosas, y creo que nacen ahí, nacen en que lamentablemente no estamos, digamos, todos en el lugar donde más podemos entregar, ¿ya? Y por eso yo creo que las tecnologías tienen un rol fundamental en abrirte la posibilidad de elegir, porque muchas veces no se tuvo esa posibilidad de elegir, porque no tuviste la oportunidad, no tuviste el acceso, no tuviste el conocimiento, no tuviste el contexto cultural para que esa motivación que tú mostraste tempranamente haya florecido en algo interesante. Entonces por eso yo creo que es lo que está detrás de todo esto que hacemos, de buscar que cada chico sea consciente de eso que lo mueve, de eso que lo motiva, digamos, profundamente, y que tenga más opciones. Y la mejor forma de darle opciones es darle ciertas habilidades, cierto contexto de aprendizaje de tecnología. Es la mejor herramienta que tenemos hoy para dar libertad. Entonces por eso a mí me apasiona mucho, y creo que si cada chico es capaz de tener frente a él estas posibilidades de acceder a la motivación, al material y a experiencias, a primeras experiencias sencillas como una hackathon, participar de una discusión, participar de un meetup, yo creo que eso puede ser transformador, porque va a ser una persona más feliz, va a ser una persona más satisfecha, y va a ser una persona que potencialmente tiene un impacto. Humberto Maturana decía, la inteligencia distribuye uniforme, está uniformemente distribuida, y el mejor ejemplo era el mismo, que nació en una media agua, y fíjate que fue científico probablemente más destacado que hemos tenido en Chile. Yo creo que de eso nos estamos perdiendo mucho, ¿no? Estamos despilfarrando talento, o sea, insisto, o sea, hasta hace 10, 15 años nos estamos perdiendo todo el género femenino, o gran parte de él, por no ofrecer las posibilidades de trabajo. Creo que ahora tenemos que dar el siguiente salto, y hacia la inclusión total de todos los perfiles, neurodiversos, todos estos que criticamos, o que es muy fácil caer en prejuicios y decir, no, este no se concentra, no, este es muy disperso, etc. Yo creo que ahí hay una riqueza gigante en la medida que él pueda conectar con lo que es, pueda conectar con las capacidades, con las habilidades tecnológicas, y a partir de ahí generar una construcción en aquello que lo satisface, en aquello que lo motiva. Eso es muy notorio. Tremendo, o sea, tremendo consejo. Yo me llevo un poco el mismo concepto que decía ahí. Oye, acércate a la comunidad, anda en mitad. Hoy día no hay un pretexto. O sea, no, es que estudié en la mejor universidad, no es necesario para poder comenzar. Finalmente, entonces, es un tremendo punto de vista para el que lo está pensando, o el que quiere, que a lo menos vaya a ver, que a lo menos se conecte, que a lo menos aprenda, que a lo menos vea si le gusta. Y si ya lo otro lo moviliza por sí solo, perfecto. No, y esa es la invitación, así que nada, totalmente invitados, involúcrense en esto. Hay muchas redes, hay mucha entrega gratuita, así que nada, conéctense con eso, y digamos, sin duda, digamos, al menos los va a desafiar, al menos los va a inspirar. Tremendo, Pato. Pato, mira, nosotros al final del podcast hacemos como entrega un pequeño regalito por la buena disposición, una botellita de agua para que muchas gracias. Te acompañe en todo eso, en esos días extensos. Así que muchas gracias, Pato, por esta conversación. Tremendo valor. Esperamos tenerte cerca, obviamente, ser parte de las cosas que estás haciendo. Vamos a hacer cosas. Y felices, felices de participar contigo. Genial, pues gracias, Cristian, gracias al equipo Simplex, y nada, muy bonita conversación. Muchas gracias por haber sintonizado el podcast de Simplex. Estamos ansiosos por saber quiénes van a ser nuestros próximos invitados.
por favor suscríbanse al canal y sugiérannos con quiénes quieren que conversemos y háganos llegar sus preguntas. Si no, escríbanos a wearesimplex.com. Nos estamos viendo en un próximo capítulo.